Que Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos Colosenses capítulo 3 de los versos del 9 al 13. Colosenses 3 del 9 al 13. Daré lectura a la palabra de Dios. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando uno se hace cristiano, debe experimentar un cambio total. Un cambio total de personalidad, un cambio total de vida. Se despoja del viejo yo y asume un nuevo yo. De la misma manera que el candidato al bautismo se quita la ropa vieja y se pone la túnica blanca nueva. A menudo no tomamos suficientemente en serio la verdad en la que insiste el Nuevo Testamento, que un cristianismo que no opere una transformación en la vida de una persona no es el auténtico. Además, este cambio es progresivo. Hace crecer constantemente a la persona en la gracia y en el conocimiento hasta que llega a ser lo que está destinada a ser. Humanidad a imagen de Dios. Uno de los grandes efectos del cristianismo es que derriba las barreras. En él no cuenta para nada que se sea griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo u hombre libre. El mundo antiguo estaba lleno de barreras. Los griegos miraban por encima del hombro con desprecio a quienes ellos llamaban los bárbaros. Para ellos, cualquiera que no hablara griego era un bárbaro. ¿Qué quiere decir literalmente el que habla diciendo barbar? Que era una manera de discriminación o racismo en la antigüedad, burlarse del sonido de su lengua. Así que los griegos, pues por esa razón le llamaban bárbaros, porque para ellos, a sus oídos, su lenguaje solamente sonaba a esas dos sílabas, barbar. Se consideraban los griegos, a sí mismos, por supuesto, los aristócratas del mundo antiguo. Los judíos despreciaban a las demás naciones. Eran el pueblo escogido de Dios y las otras naciones no servían más que para arder en el infierno. Los escitas eran considerados como los más despreciables de los bárbaros. Más bárbaros que los bárbaros, decían los griegos. Casi bestias salvajes, decía de ellos Flavio Josefo, un antiguo historiador judío. Eran proverbialmente las hordas que amenazaban al mundo civilizado con sus atrocidades salvajes, bestiales. Los esclavos ni siquiera se consideraban en las leyes antiguas como seres humanos. No eran más que herramientas vivas, sin ningún derecho. El amo podía apalear o marcar o mutilar o hasta matarlos a su capricho. No tenían derecho a casarse. No podía haber ninguna relación en el mundo antiguo entre un esclavo y un hombre libre. Todas estas barreras se han venido abajo en Cristo. J.B. Lightfoot, un comentarista bíblico, nos recuerda que uno de los más grandes elogios que se le han hecho al cristianismo se lo hizo no un teólogo, sino un lingüista, Max Müller, uno de los grandes expertos en la ciencia del lenguaje.
En el mundo antiguo, nadie tenía interés en las lenguas extranjeras, aparte del griego. Los griegos eran los intelectuales y no se les ocurría estudiar una lengua bárbara. La ciencia del lenguaje es relativamente nueva, como lo es el interés en conocer otras lenguas. Max Müller escribió lo siguiente: hasta que la palabra bárbaro se excluya del diccionario de la humanidad y se sustituyó por la palabra hermano, hasta que se les reconoció el derecho de ser clasificadas como miembros del género humano a todas las naciones del mundo, no podemos buscar ni los primeros principios de la ciencia del lenguaje. Este cambio lo efectuó el cristianismo. Esas son palabras de Max Müller. Fue el cristianismo lo que aproximó a los hombres lo bastante para hacer que desearan conocer los unos el lenguaje de los otros. T.K. Abbott indica que este pasaje resume las barreras que derribó el cristianismo. Derribó las barreras que proceden del nacimiento y la nacionalidad. Diferentes naciones que o se despreciaban o se odiaban mutuamente fueron incorporadas en la misma familia de la iglesia cristiana. Personas de diferentes nacionalidades que se habrían lanzado al cuello los unos de los otros se sentaban juntas en paz a la mesa del Señor. 2. Derribó las barreras procedentes de las ceremonias y del ritual. Circuncisos e incircuncisos ahora se agrupaban en una misma comunión. Para un judío, un gentil era inmundo. Al hacerse cristiano, reconoció a todos los gentiles como hermanos. 3. Derribó las barreras entre civilizados e incivilizados. Los escitas eran los bárbaros ignorantes del mundo antiguo. Los griegos eran los aristócratas de la cultura. Los cultos y los incultos ahora se reunían en la iglesia cristiana. El mayor intelectual del mundo y el más sencillo esclavo se podían sentar en perfecta armonía en la iglesia de Cristo. 4. Derribó la barrera entre las clases. El esclavo y el hombre libre se encontraban en la iglesia. Más aún, en la iglesia primitiva se podía dar el caso, y se daba, de que el esclavo fuera el pastor y el amo un simple miembro. En la presencia de Dios, las distinciones sociales del mundo dejaron de ser relevantes. Pablo procede a dar su lista de las grandes gracias con las que deben vestirse los colosenses. Antes de estudiar la lista en detalle, debemos notar dos cosas muy significativas. Primero, Pablo empieza dirigiéndose a los colosenses como escogidos de Dios, consagrados y amados. Lo significativo es que cada una de estas tres palabras pertenecían en su origen, como si dijéramos, a los judíos. Eran ellos el pueblo escogido, la nación consagrada y los amados de Dios. Pablo, el hebreo de hebreos, toma estas tres palabras preciosas que habían sido posesión exclusiva de Israel y se las aplica a los gentiles. Así demuestra que el amor y la gracia de Dios se había extendido hasta lo último de la tierra y que ya no había en su amor una nación especialmente privilegiada. Ahora es porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no había pues una nación especialmente privilegiada con su amor. Ahora Dios mostraba su amor al mundo entero, a todas las naciones. Segundo,
Es sumamente significativo notar que cada una de las gracias mencionadas tiene que ver con las relaciones personales. No se mencionan virtudes como la eficacia o la inteligencia, ni siquiera la diligencia o la industria. No porque estas cosas no sean importantes, pero las grandes virtudes cristianas básicas son las que gobiernan las relaciones humanas. El cristianismo es comunidad. Tiene en su lado divino el inefable don de la paz con Dios. Y en su lado humano, la solución victoriosa del problema de la convivencia. Pablo empieza por un corazón de piedad. Si había una cosa que necesitara el mundo antiguo, era la piedad. El sufrimiento de los animales no se tenía en cuenta. Los heridos y los enfermos se liquidaban. No se hacía provisión para los ancianos. El tratamiento de los que sufrían alguna enfermedad mental y de los minusválidos era sencillamente despiadado. El cristianismo trajo la misericordia al mundo. No es pasarse el decir que todo lo que se ha hecho por los ancianos, los enfermos, los minusválidos, las mujeres, los niños, los animales, ha sido bajo la inspiración del cristianismo. Está la palabra Christotes, amabilidad. El comentarista Trench la llama una palabra preciosa para una cualidad preciosa. Los escritores antiguos definían Christotes como la virtud de la persona para la que el bien de su prójimo le es tan deseable como el suyo propio. Josefo la usa en la descripción de Isaac, que hacía pozos y luego se los daba a otros para no pelearse con ellos y por ellos. Génesis 27, del 17 al 25. Se usa del vino que ha madurado con la edad y perdido la aspereza. Es la palabra que usa Jesús para decir mi yugo es fácil. Jesús dice mi yugo es Christotes. Mateo 11:30. La bondad es a veces rígida, pero Christotes es la bondad amable. Esa que mostró Jesús con la mujer pecadora que le ungió los pies. Lucas 7, 37, 50. Ese es un claro ejemplo de Christotes. No cabe duda de que Simón el fariseo era un buen hombre, pero Jesús era más que bueno. Jesús era Christotes. Y aparte de eso, en el caso de él, la palabra que se aplica es Crestos. Algunas versiones traducen Crestos por benignidad. Una de las características del cristiano es esa bondad amable para con los demás. Está la humildad, tapeinofrosune, déjeme repetir de nuevo, tapeinofrosune, esa es la palabra, tapeinofrosune. Se ha dicho a menudo que la humildad fue elevada a la categoría de virtud por el cristianismo. En el griego clásico no había una palabra para humildad. Y las que habían, todas ellas contenían un matiz de servilismo. Pero la humildad cristiana no es nada rastrero. Está basada en dos cosas. Primero, por el lado divino, se basa en el sentimiento de criaturidad de la humanidad. Dios es el creador. El ser humano es la criatura. Y en la presencia del creador, la criatura no puede sentir nada más que humildad. Segundo, por el lado humano, la humildad se basa en la creencia de que todos los seres humanos son hijos de Dios. No hay lugar para la arrogancia cuando estamos viviendo entre semejantes que son todos de linaje real.
está la cortesía, praités. Hace mucho tiempo, Aristóteles definió praités como el feliz término medio entre la rigidez y el pasotismo. Quizás conviene aclarar de qué manera hay que entender o qué significa la palabra pasotismo. Entendiendo pasotismo como la actitud del que no siente más que desinterés e indiferencia y no se preocupa por hacer o solucionar cosa alguna. A eso se le llama pasotismo. La persona que es prais, o sea, que es praités, que practica praités. La persona que es prais es la que se controla porque Dios la controla. Y se enoja cuando es debido y nunca cuando no. Tiene al mismo tiempo la firmeza y la dulzura de la verdadera cortesía. Está la palabra para paciencia, macrotumia. Este es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con los demás. La torpeza y la insensatez no le producen cinismo o desesperación. Los insultos y los malos tratos recibidos no les hacen sentir resentidos ni enojados. La paciencia humana es un reflejo de la paciencia divina, que soporta todo nuestro pecado y nunca nos desecha. Está el espíritu que soporta y perdona. El cristiano soporta y perdona porque él ha sido perdonado. Debe perdonar siempre. Como Dios le perdonó, así debe perdonar a los demás. Porque solo perdonando se puede ser perdonado. Hermanos, que Dios les bendiga.